silencio que hicimos mientras miramos toda esta secuencia me parece que habla por sí solo. Estamos con la doctora Moreschi para hablar de este tema y también con Damián Melzer, que es sociólogo de la UBA y profesor de escuela media, de escuela secundaria, fue también vicerrector, así que nos van a poder dar los dos de distintos lugares una mirada de todo lo que se vive hoy. Arranco por la doctora Graciela, como siempre, gracias por estar. Y te pregunto, primero para que la gente, yo creo que hoy casi todos saben, pero por las dudas, ¿qué es el bullying? ¿Y por qué crees que hoy, si se da más, se da menos, se sabe más? ¿Qué está pasando? Sí. En primer lugar vamos a hablar de lo que es el bullying, pero yo creo que esto no es exactamente bullying. Porque en el bullying hay un acoso, hay una persona que es el blanco del acoso permanente de un grupo, donde sería lo que antes llamábamos el punto del grupo, sí, donde esta persona es amedrentada permanentemente. Que siempre le caen. Sí. En cambio, acá pareciera que estas chicas tenían un grupo, es una asociación para cometer un delito de odio, pero contra... no contra alguien que ha sido segregado permanentemente, sino como un odio entre bandas o entre grupos. De todos modos, más allá de esta diferencia, porque hoy el bullying además es muchísimo, ahora se le puso nombre y apellido, pero por la violencia que esto tiene contra la persona que se siente acosada, excluida. ¿Por qué se da? Y no solamente pasa en las escuelas, puede pasar en los trabajos, aunque tiene otro nombre que se llama mobbing. ¿Por qué se da? Porque hay alguien que ya sea a través de provocar celos, provocar envidia o colocar en esa persona los aspectos que uno odia y de los que se necesita diferenciar. A ver, por ejemplo, entre los grupos de adolescentes es común que tomen una característica, y estoy hablando del bullying en género, una característica que sea la que los demás rechazan, ya sea porque es estudiante o porque es tímido, o porque es muy estudioso o porque es tímido, o porque no representa los valores del grupo, y entonces poniéndolos afuera y atacándolos a esa persona, ellos se sienten como lo opuesto, encarnarían, bueno, nosotros somos los piolas, los... todo el contrario, el opuesto. Esto en general es como la característica de lo que pasa en un bullying. Acá es un crimen, a mi criterio, de mucha envidia. Pensaba, sería como la sensación, bueno, de poder matar a aquel que en la envidia lo que duele es que resalta, el otro tiene una característica que está resaltando lo que a mí me falta, la belleza, sí, la clase, lo que fuera. Está claro. Damián, con tu experiencia en escuela, sobre todo, además de ser sociólogo, ser profesor de una escuela secundaria y vicerrector además, debe ser un tema hoy, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que vos lo marcabas claramente con el tema de por qué aparece ahora en escena de una manera tan llamativa. Y me parece claramente que hay que, en primer lugar, destacar que esto aparece de una manera manifiesta incluso en programas educativos, en el sentido siguiente. La Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, plantea que uno de los objetivos fundamentales de la educación tiene que ser enseñar a convivir. Y en esta declaración hay un gran problema que se oculta, que es el siguiente. Si hay que enseñar a convivir, primero estamos diciendo que efectivamente hay lazos que se han roto, y en segundo lugar lo que estamos planteando es que el objetivo de la escuela en general, que tiene que ver con la enseñanza del conocimiento, el saber, la cultura universal y demás, se empieza a dejar de lado para colocar esa idea de enseñanza a convivir. Un problema en el sentido siguiente, porque enseñar a convivir se enseña mientras se debaten los problemas reales. Es decir, uno enseña un concepto, sobre ese concepto se discuten, los estudiantes discuten y las ideas opuestas conviven en un concreto. ¿Por qué marco esto? Porque
el bullying no puede separarse de una desvalorización en general de la educación y una desvalorización en el sentido del docente, que es el que educa, y se ve incluso en los propios niveles académicos, en el sentido de las reformas educativas actuales, están planteando una educación más abarcativa, más generalista, permitiendo el acceso a un mercado laboral también con menos calificaciones, y entonces en ese sentido un mercado de trabajo que lo vemos por todos lados, donde se flexibiliza más, donde es más complejo el acceso a un trabajo más profesionalizado. Entonces en este punto lo que aparece es que para el joven se le representa a qué realidad va. De qué mundo proviene y a qué realidad va. Entonces, desvalorizado el conocimiento, desvalorizado el contexto laboral. Su vida en general. Su vida en general. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Un poco lo que decía Graciela, donde lo inmediato, el impulso, la cosa que de agraviarse, de diferenciarse por el hecho de diferenciarse en sí mismo. Y en este caso en particular, lo que me parece que es también notorio, es que hay un modo de operación que tiene que ver que ya supera incluso el ámbito escolar, porque estamos viendo que un caso que tomó resonancia mediática y a pesar de eso hay gente detenida, siguen haciendo amenazas. Sí. Es decir, hay una forma de operaciones que habla a las claras de todo un proceso de mayor encubrimiento, ¿no es cierto? Recién decía Graciela que ya es una organización criminal de tu mirada, ya deja de ser solamente bullying. Sí, yo no tengo el dato para decir eso, pero lo que sí puedo mencionar es que si uno repasa un poco la historia de los últimos tiempos, encontramos que desde la penitenciaría se hacen llamados extorsivos, que hay secuestro, que se han liberado en las prisiones, se abren las puertas para que se salga a robar, que incluso hay jóvenes que son presionados por fuerzas policiales para que cometan delitos. Y esto se da en un marco en donde la juventud es el primer sector que está afectado por la desocupación, por una baja de calidad. Pero fundamentalmente porque uno puede tener un inconveniente con su familia, pero si tuviese una posibilidad laboral, si tuviese una posibilidad educativa, tiene alternativas, exactamente. En cambio, cuando el joven con lo que se encuentra es que está en un ámbito de desamparo más generalizado, el acto delictivo es más atractivo en el sentido de que es redituable. Vamos a decir más claramente, disculpame, pero la venta de estupefacientes, si se quiere. Sí, es un atajo. Exactamente. Digamos, es un atajo permanente. Conversando con un joven la otra vez me decía, me gusta la historia, pero yo no voy a ser docente de historia. No voy a poder vivir de eso. Mi salario no va a ser... O sea, tienen ya una concepción que lo ven en concreto, que tiene que ver con el problema de hacia dónde estamos educando a los jóvenes y qué oportunidades se le está dando. Graciela, yo me quedo con una situación que vos marcabas de hace un rato de esta organización ya criminal, porque excede, pero en general, digo, este bullying, ¿vos crees que antes existía o ahora se potencia más por todo esto que está contando Damián, que también ayuda, y también es un reflejo de la sociedad? Digo, la sociedad es hiperviolenta y cada vez más, ¿por qué los chicos no van a ser así? Exacto. Yo creo que, como decía, sí, se aumentó muchísimo, pero ¿por qué ahora se sabe más? Yo entiendo eso, que también se sabe más. Bueno, te enterabas de lo que pasaba en Junín hace 40 años, no tan fácil. Pero la gente no era tan violenta. ¿Y por qué no es...? Hoy lo que hay es un paso al acto. La emoción lleva directamente al acto. Yo tengo bronca y lo actúo. No hay ese espacio de poder canalizar, hablar, verbalizar, que esto culturalmente estaba instalado en otra época. Yo respecto a la violencia, más de una vez pensé en que
se podría trabajar, y cuando hablamos de educación no hablamos de algo largo, podría trabajarse con los docentes para que pudieran manejar las emociones con una hora de convivencia semanal en las escuelas, trabajado por los docentes, trabajado esto de frente a la bronca, qué posibilidades le doy al alumno desde chiquito. Vos sabés que estoy trabajando muchísimo con el tema de las emociones y las conductas. Y quiero aclarar que ese programa de mindfulness, de trabajo de conductas y emociones, se hace con parejas violentas. Entonces, si se trabaja con gente violenta en grupos para trabajar que la puesta en acción no sea directa, ¿cómo no se va a poder trabajar con chicos que de pronto están en primaria y que se puede desde la escuela llevar a la práctica? Estoy convencida de eso.